La escala universal es el método más fácil, más útil, más comprensible y didáctico para calcular los márgenes de un documento. Basta con dividir la página en un número igual de partes, tanto vertical como horizontalmente, y reservar ciertos segmentos para cada margen. Antes de ver cómo se hace, quisiera decir que esta joya se la debemos al argentino Raúl Rosarivo, quien la propuso en un documento de 1947. La idea original de Rosarivo, tal como él mismo la planteó, es difícil de entender hoy porque nos falta todo ese trasfondo del viejo arte de la imprenta, el restirador, los tipos, la galera, la rama, las manchas de tinta, los aromas. Sin embargo, la escala universal ha trascendido como un sistema facilísimo de poner en práctica. Vamos a verlo. Partimos de la página derecha. El propio Rosarivo, que era todo un clásico, proponía que esta página estuviera en proporción 2:3, es decir, que fuera un canon ternario. Como siempre, trazamos la diagonal menor. Esta vez la vamos a dividir en un número de partes, 9, 12, 15, 18, siempre que sea múltiplo de 3. Pongamos números a estas divisiones. Nuestra primera referencia es el 1. De aquí trazamos una horizontal a la derecha y una vertical hacia abajo. Ahora restemos 2 al número total de divisiones. En este caso 9 menos 2 es 7. Entonces a partir del 7 tracemos hacia la izquierda y hacia arriba. Así tenemos nuestra mancha tipográfica. Esto equivale a cuadricular la página como se ve aquí. 9 franjas verticales, 9 horizontales. Tomemos una de las franjas verticales para el margen del lomo y una horizontal para el margen de cabeza. 2 verticales para el de corte y 2 horizontales para el de pie. Como dije, Rosarivo era un clásico. Por eso pedía que el número de divisiones fuera siempre múltiplo de 3. Esto sería una escala universal de 12, por ejemplo. Yo propongo olvidar el factor trino y hacer las divisiones libremente. Sería muy difícil encontrar sentido a una escala universal de 8 divisiones o menos, pero de 9 hacia arriba las posibilidades son muy grandes. También podríamos desarrollar series asimétricas, por ejemplo 9 por 11, 13 por 15, no sé, 12 por 16. La escala universal nos da una idea del rendimiento del papel. En la de 9, por ejemplo, tenemos 81 rectángulos de página, pero para la mancha tipográfica usamos solo 36, es decir, el producto de 6 por 6. 36 es poco más del 44% de 81, por lo tanto estaríamos destinando a los márgenes la mayoría del papel, alrededor del 55%. Sin embargo, en una escala universal de 21, seguimos teniendo una presentación muy elegante con un rendimiento de más del 73%. Hay muchas maneras de aplicar la escala universal en un documento de InDesign. Una de ellas consiste en hacer una cuadrícula y ajustar los márgenes. Por este método hagamos una clásica, una de 9. Empezamos ajustando la página a cierto formato. Digamos 36 picas por 54 picas. Ahora hagamos una cuadrícula mediante las guías. 9 partes verticales y 9 horizontales con 0 de corondel. Vayamos a los márgenes y acomodémoslos visualmente. Listo. Podemos constatar que las diagonales coinciden perfectamente. También podemos resolver esto con números. Sobre la misma página de 36 picas por 54 picas,
hagamos una escala universal de 12 partes. El margen de cabeza será 1/12 de la altura de la página. Podemos hacer la operación en esta misma ventana. 54 entre 12 es igual a 4 picas con 6 puntos. El margen de pie será el doble. 4 picas con 6 puntos por 2 es igual a 9 picas. El margen del lomo será entonces 1/12 de la anchura de la página. 36 picas entre 12 es igual a 3 picas. Finalmente, el margen de corte será el doble del lomo, es decir, 6 picas. Una vez más, todo ajusta a la perfección.